presentamos problemas técnicos, mi computadora no quería agarrar el internet y me conecté por el celular mientras para comentarles esta situación. Gracias por esperar. Y pues vamos entonces a comenzar nuestra sesión. Por favor, como siempre, vamos a hacer la recapitulación de nuestra sesión anterior. Por favor, platíquenme qué hemos estado trabajando en la sesión. Levanten manita. Adelante, Fernanda. Sí, la clase pasada estábamos viendo la magnitud, coma, módulo o Adelante, norma Fernanda. de vector. Te escucho. ¿Se me escucha? No te escuchamos, Fer. Maestra, ¿usted nos escucha? Profesora, Creo que no nos escucha, es... sí, ¿verdad? Sí. A ver, Sí. permíteme. De nuevo, por favor, Fer. ¿Ya me escucha? Ya te Ah, escucho, gracias. le comentaba que la clase pasada estábamos viendo la magnitud, coma, módulo o norma de vector. Eh, Perfecto. que la magnitud necesita tener sus componentes y Sí, hicimos ejercicios. hicimos ejercicios en los pedos. Muy bien. Cómo construimos la fórmula para encontrar la norma de un vector? Pregunta para todos. Adelante, Héctor. Se usan los componentes. Sería la norma es igual a la raíz cuadrada del componente 1 al cuadrado más el componente 2 al cuadrado. Ok, Héctor, muchas gracias. ¿Qué resultado que vimos en clases anteriores utilizamos para llegar a esa fórmula? El teorema de Pitágoras, ¿no? Así es, el teorema de Pitágoras. Adaptamos nada más el lenguaje, adaptamos el lenguaje del teorema de Pitágoras al lenguaje de vectores, a lo que queremos de la norma. Perfecto. ¿Qué vimos? En eso nos quedamos ya al final de la sesión, ¿cierto? En la norma. ¿Sí o no? ¿O vimos algo después? Adelante, Héctor. Sí, también empezamos a ver álgebra de vectores con la suma de vectores y graficándolo también. Ok. Ok, cierto. Ya vi mi pizarrón, ya vi mi pizarrón que trabajo con ustedes. Se nos quedó incluso una actividad. Perfecto, ya. Lo de álgebra de vectores. Y nos quedamos en la suma, ¿cierto? Sí. Perfecto. Permítame un segundito y comenzamos. Vamos a continuar con álgebra de vectores. Vamos a ver qué otras operaciones podemos hacer con vectores. Aquí, ojo, la suma de vectores nos dio como resultado otro vector, pero hay operaciones con vectores que no necesariamente me dan el resultado de otro vector, ¿de acuerdo? Me dan como resultado otra cosa, ya iremos definiéndolo y lo iremos trabajando. Por favor, voy a cerrar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso en lo que nos quedamos? ¿Alguna duda? Bien, ok. Cierro mi cámara y comparto pantalla. Gracias. Para seguir caracterizando vectores y lo que podemos trabajar con ellos. Ya vimos entonces suma de vectores. Vamos a trabajar otra operación. En matemáticas, a un ente con el que trabajamos continuamente solemos llamarle escalar. ¿Alguien ha escuchado esta palabra de escalar en matemáticas y sabe lo que significa?
No, maestra. ¿No? Ok. Lo trabajamos aquí entonces. Un escalar no es otra cosa más que un número real. ¿Sale? Formalmente se le llama escalar. Un número real cualquiera. Denme ejemplos de números reales. ¿Qué números reales conocen? Sin miedo al éxito, conocen un montón de números reales. Adelante, Héctor. ¿Puede ser pi? Pi es un número real, en específico es un irracional. Perfecto, Héctor, muy bien. ¿Qué otro? Ya Héctor nos dio un ejemplo de un número real famoso, pi. Adelante, Jorge. ¿Sería la raíz cuadrada? La raíz cuadrada de... No sé, de un número entero, no sé. Dime cualquier número entero. Si me dices nada más la raíz cuadrada, me estás diciendo un operador, no un número. Ok, Dame el número. 6. Raíz cuadrada de 6 es un número real. Elizabeth, sí, puede ser raíz cuadrada de 2. De hecho, raíz cuadrada de 2 fue el número que comenzó con el cotorreo para que nacieran los números irracionales. Fue a partir de él que dijeron los pitagóricos, ah, caray, ese número no lo conocemos, no encaja en los racionales, no encaja en los naturales. ¿Qué es entonces? Y sale entonces la conceptualización de los números irracionales. Muy bien, ¿se la sabían esa? Gracias, Elizabeth, Jorge en el chat. Gracias. Muy bien, pues vamos entonces a trabajar con la operación de un múltiplo escalar de un vector, es decir, voy a tomar un escalar y lo voy a multiplicar. Perdón, voy a tomar un vector y lo voy a multiplicar por un escalar. Entonces, dados el vector A que tiene componentes A1 y A2 y un escalar M, que ya sabemos que es cualquier número real, definimos el múltiplo escalar del vector A como M multiplica el vector. Esto es igual a que M, el escalar, va a multiplicar a las componentes de mi vector. Y eso es igual a que M entra y multiplica a cada uno de mis vectores. Y ese va a ser mi nuevo vector, ¿sale? Entonces, voy. Naomi, adelante. O sea que la M se distribuye en los dos componentes. Exactamente. Exacto, lo dijiste de la mejor manera. M se distribuye entre las componentes del vector y como la componente del vector es un número real multiplicado por otro número real, ¿qué me va a dar como resultado? Pregunta, ¿qué me da como resultado? Multiplicar este número real, esos dos números reales. Adelante, Naomi. Pues igual otro número real, ¿no? Exactamente, sabemos que una de las propiedades de los números reales es que son cerrados bajo la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Cerradura bajo la multiplicación. Justamente lo que acabamos de comentar ahorita. Si tomo dos números reales, el resultado es otro número real. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si alguien ubica a su compañero o compañera que acaba de pedir ingreso y ya no alcancé a dárselo, díganle que lo vuelvo a pedir, por favor. Acuérdense que cuando llegan tarde a la clase, igual me tardo un poquito en poder darles acceso, pero no se desesperen. Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejemplo del múltiplo escalar del vector. Dense cuenta que estoy multiplicando un escalar por un vector y el resultado es un vector, igual que con la suma, sumo dos vectores y el resultado es un vector. Más tarde veremos una operación en la que no me da como resultado otro vector. Pensemos en este vector.
lo hacen ustedes allá en casita o desde donde están tomando la sesión. Vamos a trabajar con el vector B, que tiene componentes 1,2. Determina y grafica los vectores. Primero voy a querer que calculen el vector 2B y luego el vector menos 3B. Por favor, adelante. Si hay dudas, me dicen. Calculen y grafiquen esos vectores. ¿Ya quedó? 2b es igual a que este escalar va a multiplicar a las componentes de mi vector. Eso es igual. Calcúlenlo, por favor. No te escucho, Héctor. Maestra, sí, el vector B es vector posición, ¿no? Sí, este vector me lo están dando. No, bueno, no es vector posición, perdón. Es un vector por componentes que puedes graficar como vector posición. Si tú quieres graficarlo como vector posición, adelante, está bien. Ok. César, ¿alguna duda? Ya te leí en el chat, Elizabeth. ¿César? No era ninguna duda, es que ya había terminado. Ok, ¿querías darme el resultado? El primero, el de 2B, como dijo, bueno, los comentarios de la compañera, es 2,4. Así es. Voy a escribir el paso por paso, por esta vez nada más para que quede claro. 2 va a multiplicar en 1 y el 2 va a multiplicar en 2. Y entonces, ¿qué obtenemos, César? 2,4. 2,4. Entonces, el vector 2b es 2,4. Voy a limpiar la expresión y me voy a quedar únicamente con lo que me interesa. Voy a quitar los pasos. Ojo, no es que no sean importantes, sino para dar un resultado voy a limpiar la expresión y me queda que 2b es igual al vector 2,4. Voy al chat con Elizabeth y Elizabeth dice que el vector menos 3b es igual a menos 3, menos 6. ¿Qué opinan los demás? La apoyo. Sí, es correcto. Sí, igual es correcto. Sara, gracias. Ok, Liliana en el chat y los que me pusieron la reacción, muy bien. ¿Sale? Esto no es democracia, no es quien tenga mayoría de votos, hay que verificar con el álgebra y sí, ese es el resultado, menos 3b es igual a menos 3, menos 6. Ya no escribí todos los pasos. Nos queda claro cómo es entonces el producto escalar de un vector o la multiplicación de un vector por un escalar. Sí. Gracias. Entonces, avanzamos. Les voy a pedir ahora que hagan esta operación. Ujú. Realicemos esta operación, por favor. 2b menos 3b y me dan su resultado.
Profesora, con el mismo Ok. de 1,2. Ujú. Ok, gracias. De hecho, aquí ya tienes calculado, ¿no? ¿Quién es 2b? Ya lo calculaste arriba. ¿Y quién es menos 3b? También ya lo calculaste arriba. Ojo aquí. Van a decir eso no es una suma, es una resta. Recordemos que como ya conocemos los números enteros, una resta es una suma especial, es una suma de números con diferente signo. Entonces, esto que tengo aquí es lo mismo que esto, ¿estamos de acuerdo? Limpio la expresión y me queda esto. ¿Sí? Ya saben ustedes cómo hacer suma de vectores. Ya calcularon esos múltiplos. Son los vectores. Característica, el sentido, que eso me lo indica. Y componente y es 4. Y las componentes del vector b, componente x menos 5. Será negativa. Ya ahorita lo vamos a aprovechar. Sí, claramente el verde. Y sería negativo. Y el vector d, lo único que van a hacer es Muy bien. ¿Cuánto me da eso? lo ubicamos muchos, pues ya se ve, digámoslo así, como Voy. Adelante, Héctor. Me dio el de menos 1, menos 2. sumar el vector a. Menos 1. Menos 2. Perfecto. Bien. Ya vi esos deditos. A mí también. ¿Quién más? Ok. Muy bien. Nos queda claro entonces cómo hacer esas dos operaciones, el producto escalar y la suma con vectores. Perfecto. Avanzamos entonces. Vamos a trabajar el efecto del producto escalar sobre un vector. Es decir, planteo esta pregunta. Aquí ya hicimos ejercicios de cómo realizar el producto escalar de vectores. Pero ¿qué pasa con ese producto escalar de vectores? Hay un comportamiento que debemos detectar. Por ejemplo, si tenemos el vector A y un escalar M, vector A con componentes A1 y A2 y un escalar M, vamos a realizar la multiplicación del escalar por el vector. Y díganme ustedes, bueno, antes recordemos, ¿qué es lo que caracteriza a un vector? ¿Cómo puedo describir a un vector? ¿Qué define un vector? Adelante. Ay, permíteme. Adelante, Ángel. Pues por su dirección y por sus coordenadas, ¿no? Hay algo más preciso. Te entiendo a lo que te refieres cuando dices coordenadas, pero hay un lenguaje preciso para describir eso y falta una característica. Adelante, a ver, Fernanda. Gracias. Que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Esas son sus Perfecto. características. Así es. Con esas tres características, nosotros definimos lo que es un vector. Podemos decir el vector que tiene tal magnitud, tal dirección y tal sentido, y ya nosotros lo ubicamos en el plano donde consideremos o donde sea lo más apropiado. Perfecto. Imagínense un vector que tiene su dirección, su magnitud y su sentido, y lo van a multiplicar por un escalar n. Díganme ustedes, ¿qué pasa con ese vector si lo multiplico por un escalar menor que 0? Es decir, un escalar negativo. Adelante, Héctor.
Si se multiplica por un número, por un escalar negativo, cambia de dirección, toma la dirección opuesta. Va a cambiar de dirección y sentido. ¿Y la magnitud? Esa no cambia. La magnitud va a depender de los componentes del resultado y va a ser más pequeña, bueno, perdón, más grande. Ok, y depende entonces de los componentes. Que esté bien. ¿Depende de los componentes o de qué depende que se haga más pequeño, por ejemplo, como mencionas? O que quizás se haga más grande, no lo sabemos. Del escalar, de qué tan grande sea el escalar. Ok. Si solo nos fijamos en que el escalar es negativo, es decir, es menor que cero, podemos decir que su dirección y su sentido van a cambiar. La magnitud, pues depende de quién sea ese escalar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ahorita vamos a detallar eso más. ¿Qué pasa si el escalar que estoy utilizando es mayor que cero? ¿Qué va a pasar con ese vector al que voy a multiplicar por ese escalar? Adelante, Héctor. Va a conservar la dirección y sentido, pero va a aumentar la magnitud. ¿Siempre? Eh, ¿En todos los casos? Siempre que sea positivo el escalar. Ok. Y si el escalar es 1, me va a modificar la magnitud de mi vector. No queda igual. La va a mantener. Entonces, si solo nos fijamos en que es positivo, el vector va a mantener mm, dirección y sentido. Hay que ver qué pasa con la magnitud dependiendo de quién es ese vector. Muy bien. Perdón, de quién es ese escalar. Si el escalar es 1, me va a mantener igualito a mi vector. Si el escalar es 2, es positivo y es 2, por ejemplo, ¿qué pasa con la magnitud de mi vector? También también si la magnitud se multiplica por 2 es más grande, 2 veces. Va a aumentar, se va a doblar, ¿no? O va a ser el doble. Sí. Muy bien. Veamos estos casos. ¿Qué pasa si el escalar es mayor que 0, pero menor que 1? Por ejemplo, 1/3. ¿Qué va a pasar con mi vector? Va a conservar la dirección y sentido, pero va a ser más pequeño que el vector original. Así es, gracias. ¿Y qué pasa si mi escalar está entre 0 y -1? Perdón, entre -1 y 0. Es la forma correcta de decirlo. Primero el más pequeño, -1 y 0. ¿Qué va a pasar con ese vector? Adelante, Héctor. Va a cambiar la dirección y sentido, pero va a ser una fracción más pequeña que la magnitud de una fracción más pequeña que el vector original. Así es. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes me van a poner un vector no muy grande para que nos quepa en el pedacito de plano cartesiano que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con ese plano cartesiano. Y denme un vector que quepa aquí. Que no sea muy grande para que nos quepan las gráficas aquí. Denme el vector por componentes, por favor. Adelante, Héctor. Sería el vector, el vector C 2,3. Bien. Igual a componentes 2,3. Perfecto. A ver, Perdón, yo pregunto. ese lo puedo cambiar, es que va a ser igual que los ejemplos que nos dio. Ok, sí, dame otro. 3,2.
3,2. 2, sí. Para facilitarnos las cosas, lo voy a graficar como un vector posición. A ver, pregunto. Yo pregunto. Frida Jocelyn, ¿qué quiere decir que grafique al vector como vector posición? Frida Jocelyn. Que puede empezar desde cualquier punto de la gráfica. No, justo no. Adelante, Elizabeth Macías. Que parta del origen. Ujú. Es un vector posición, entonces forzosamente parte del origen, porque si no, no se llamaría vector posición. Ok, grafico mi vector posición, C, nace en el origen, me muevo 3 a la derecha y 2, ahí está mi vector C. ¿Todos y todas de acuerdo? Bien, gracias. Muy bien. Denme un escalar m. Voy a multiplicar ese vector por un escalar m. Algo que nos permita graficar allí. Por favor, denmelo primero positivo y que nos permita graficar allí nuestro nuevo vector. Yo pregunto, Jorge Rubén, ¿me das un escalar positivo, por favor? Jorge Rubén, no te escucho. Se ve que estás hablando, pero no se escucha. No te escucho. Escalar. Ok, ya se volvió a unir. Un escalar que no sea tan grande para que la gráfica del vector nos quepa allí. Puedes ponerlo en el chat si quieres, Jorge. Ok. Jorge. Liliana, por favor, ¿me das un escalar que quepa allí en esta gráfica, es decir, no muy grande? Liliana. Ay, perdón. Se escucha mucho, ¿no? 2.4. Digo, 2,4. Ok, eso es un vector y yo te pedí un escalar. Solo un escalar, Liliana, positivo. Entonces, 4. Bien, hagan la multiplicación de 4 por C, por favor, y me dan el nuevo vector. ¿Quién dijo? Adelante. No sé qué. Quedaría 12,8. 12. No nos va a caber aquí, pero a ver. 12,8. No, no nos va a caber aquí. ¿Les parece si bajamos? ¿Lo intentamos con otro número? ¿Perdón? ¿Lo intentamos con otro número? Sí, por favor, uno más chiquito para que nos quepa el vector en la gráfica. Pues yo creo que no nos queda más que el 2, ¿no? 2. Ok, entonces, ¿cómo queda el vector 2C? Adelante, César.
6,4. 6,4. Muy bien, vamos a graficar ese vector. Grafícanlo conmigo, por favor. También lo voy a graficar como vector posición para que yo pueda compararlo con el vector que ya está, es 6,4. Aquí está. Como multiplicamos por un escalar, por un escalar positivo, mantiene dirección y sentido mi nuevo vector. Solamente modifico ¿qué? ¿Qué se modificó del vector La original? magnitud. La magnitud, exactamente. Ok, denme otro escalar, el escalar n, pero ahora que esté entre 0 y 1, como lo manejamos aquí. ¿1 y 1? 1 y 1. Un escalar es un número real. Y lo que me estás dando son dos números reales. Ah, sí, Dame cierto, solo uno. perdón, 1. Pero debe ser mayor que 0 y menor que 1. Porque el 1 me lo va a dejar igual. Adelante, Quintana. Aquí no pueden ser números fraccionarios. Exacto, sí, entre 0 y 1. Un medio, tal vez. Un medio, Quintana, ok. Un medio, un medio que es lo mismo que 0,5, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, díganme quién es el vector NC o un medio por C. Hagan la multiplicación. ¿Quién es un medio de C? Adelante, Ángel. Sería 1.5,1. Ujú. Bueno, no es 1,5. Mentira, no es. Chécale bien. Un medio por 6. Un medio para todos nosotros significa la mitad de algo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Voy al chat. Exacto, un medio de 3 o 6 por un medio, perdón, un medio de 6 es 3 o un medio por 6 me da 3. ¿Y la otra componente cuál es? Así es, Elizabeth, 2. Mi nuevo vector es 3,2. Vamos a graficar ese vector para que visualicemos lo que sucede con él. Entonces, multipliqué por un escalar positivo, pero está entre 0 y 1. Mayor que 0, menor que 1. Entonces me dice 3, camino 3, a la derecha y 2. Lo voy a hacer un poquito para abajo, nada más para que se note. Y ese es nuestro nuevo vector. Adelante, Manuel. Maestra, es que como multiplicó el vector 2C, ¿no era el vector original C? Es un medio de C, es un medio por C, no 2. Sí, pero o sea, está multiplicando el vector que quedó como resultado el 2C, 6,4, y perdón. muchos hicimos la operación por el original 3,2.
Sí, perdonen ustedes, me fui con este, ¿verdad? Gracias. Entonces sí es 1.5 aquí. 1.5 que es lo mismo que 3 medios, ¿no? Como es un número decimal finito, lo podemos escribir como decimal. ¿Y el otro qué es? La otra componente. 1. 1. Perfecto, sí, muchas gracias. Entonces este me queda como 1.5 aquí. 1.5,1. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda allí algo así. ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos eso, ¿no? Ahora sí no me equivoqué. Sí, está bien, maestra. Sí. Perfecto. ¿Qué sucedió entonces con mi vector? ¿Qué cambió de mi vector? Su magnitud. La magnitud. Solo la magnitud, exactamente. Dirección y sentido se mantiene igual. Ahora denme un escalar, lo voy a llamar K ahora, que sea negativo, simplemente que sea negativo. Adelante. Levantó manita primero. Se me fue. ¿Quién levantó manita? Ángel. Pues, menos 2, menos uno. Si es -1, ok, sí va a haber un cambio. ¿De qué va a haber cambio? ¿Quién es K por C? Como es negativo el escalar, sí va a haber un cambio. Adelante, César. Quedaría -3, -2. -3, -2. Muy bien, graficamos ese vector. También como vector posición, para poder yo hacer comparaciones. Inicia aquí y entonces me dice -3, 3 a la izquierda y 2 hacia abajo porque es negativo el 2. Y ese es mi nuevo vector posición. ¿Qué cambió con respecto al vector original? Adelante, Fernanda. Cambió su dirección y ay, se me olvidó el otro. Y Sentido. su sentido, sí. La Así magnitud es. quedó igual. La magnitud quedó igual. ¿Cómo lo puedo verificar así empíricamente o visualmente? Veamos que el vector original C es la diagonal de un rectángulo de base 3 por altura 2. Y acá también este vector KC es la diagonal de un rectángulo de base 3 y altura 2. Entonces tienen la misma magnitud. Podríamos calcular la, la norma de cada vector algebraicamente, pero para rápido podemos argumentar eso. En efecto, cambió dirección y sentido, pero no cambió magnitud. Ahora sí vemos un escalar diferente de -1, que sea mayor que 1, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con ese vector nuevo? ¿Cómo se va a modificar con respecto al original? Si, por ejemplo, mi escalar es -3 y no -1, ¿qué va a pasar con el nuevo vector? Adelante, Naomi. Solamente va a cambiar la magnitud, ¿no? Bueno, se va a hacer más largo. Se va a hacer más largo y va a cambiar su sentido y dirección, Naomi, porque el escalar es negativo. Pues si sigue siendo un número negativo, yo pienso que no cambiaría. O sea, igual sería como hacia abajo. Ok, tú estás partiendo de este, ¿no? Ajá. Ok, pensando en el original,
que es el C que está acá, cambia también su dirección y sentido y va a cambiar su magnitud, se va a hacer más grande. ¿Sale? Por ejemplo, si el escalar es -3, su magnitud se va a triplicar. ¿Sale? Y bueno, pensemos que como es magnitud, pues tenemos que trabajar el valor absoluto. Aunque tengamos un escalar negativo, a la hora de sacar su norma, me va a dar una medida positiva, un número positivo, que es una longitud. Muy bien, ¿y qué pasa si el escalar es negativo, pero está entre -1 y 0? Este caso, ¿qué creen que pase con nuestro vector? Adelante, Fernanda. Estoy nada más suponiendo, ¿eh? Este, Ok. cambiaría todo, ¿no? Su sentido y su dirección por ser negativo y su magnitud porque va a ser menor a la que tiene ahí. Exacto, como va a ser un escalar entre 0, entre -1 y 0, va a modificar su magnitud. Se va a hacer más pequeñito y va a cambiar, por ser negativo, su sentido y su dirección. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gráficamente, adelante, adelante. Ricardo. Es que me perdí y no quería interrumpir sobre, sobre cómo hago para sacar las operaciones de 2C y de 6,4. Esta. Sí, me perdí ahí. El 2, tu vector original es 3,2. Tiene componentes 3,2. 2 va a multiplicar a cada una de estas componentes. 2 por 3 te da 6. 2 por 2 te da 4. Ah, ya. Y acá también un medio va a multiplicar a 3 y un medio va a multiplicar a 2. Por eso nos dio 1.5 y 1. ¿Ok? Ajá, sí. Gracias. Y pues son multiplicaciones de escalares, me van a dar otro escalar como resultado. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que está bien. Ok, si no hay más preguntas, avanzamos. Voy a hacer algunas definiciones. Déjame revisar mi borrador. Ya pronto vamos a ver cómo calcular la dirección y el sentido de nuestro vector. Debí ponerlo luego de la norma. Supongo que cuando hice mi borrador me hizo sentido así. Salen. Defino entonces el vector 0. Definiciones. Vector 0. El vector 0 va a ser aquel que tenga componentes 0,0. Gráficamente, ¿cómo creen que se represente eso? Adelante. Se va a quedar en el punto de origen. Exacto, si lo trabajo como punto, perdón, como vector posición, pues se queda en el origen, ¿sale? No se va a mover de allí, allí dice a la izquierda o derecha nada y arriba y abajo nada. Se va a quedar en el origen, pero se lo puedo graficar en cualquier lugar del plano o ese no. Sí, depende del punto de partida, de las coordenadas del punto inicial. Ujú. ¿Y gráficamente cómo se ve entonces ese vector? Es un punto nada más. Exacto, es un punto, ¿sale? Si lo pienso como vector posición, pues es el origen. Acuérdense que estas son componentes, no son coordenadas, son componentes. Y puede estar como vector posición en el origen. Vamos a definir el negativo de un vector.
Dado el vector A con componentes A1, A2, el negativo del vector A es aquel que obtengo cuando multiplico. Aquí es como si tuviera un 1, ¿eh? Pero acuérdense que ya no lo escribimos. Lo damos por hecho. ¿Ok? No lo escribimos al 1 y entonces lo que hago pues es multiplicar por el signo. Voy a multiplicar al vector A por menos y eso implica que este menos va a multiplicar a sus componentes, es decir, se distribuye, como dijeron hace ratito elegantemente. Distribuimos el signo con las componentes del vector. ¿Sale? Sencilla la definición. Por favor, calculen los negativos de estos vectores o definan los negativos de estos vectores. Adelante. Adelante, Fernanda. Ah, ya quedó, profesora. Muy bien. Damos unos minutitos y ahorita me das tu aportación, por favor. Sí. Gracias. ¿Los demás cómo van? Esto es rápido. No nos lleva mucho tiempo hacerlo. Bien. Tiempo. Participamos. Yo pregunto. Fernanda. César, ¿ya terminaste o tienes duda? Sí, ya había terminado. Perfecto, gracias. A ver, Fernanda. Mm, Pues como es multiplicación por signos, todo quedaría el contrario. Por decir U quedaría 6,2. Gracias, Fernanda. César, ¿me das otro, por favor? B, por ejemplo. ¿Quién es menos B? El menos B quedaría en menos 3,1. Perfecto. Ok, pregunto. María Fernanda, ¿quién es menos W? María Fernanda. Sería 7, menos 4. Gracias. Regina, ¿quién es A? Quedaría, Menos A, perdón. Ajá. quedaría igual. Menos 1, menos 0. Ok. Al 0 le ponemos signo. Adelante. Adelante, No, Mauro. no porque el 0 se considera un número neutro, o sea, no tiene signo como tal. Exacto, entonces lo dejamos igual. La que cambia es la otra componente. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Y vamos a enlistar algunas propiedades de las operaciones de suma de vectores y de múltiplo escalar de vectores. Lo voy a escribir de forma generalizada, es decir, no voy a dar ejemplitos con números específicos, sino de manera general, con letras, lenguaje algebraico. Dados los vectores A, B y C y los escalares M y N, ¿qué dijimos que son los escalares? ¿Qué es un escalar?
Adelante. Es Quintana un número Quesada. real. Exacto, es un número real. Entonces, vamos a trabajar con 3 vectores cualesquiera y 2 escalares cualesquiera. Tenemos que las propiedades de la operación de suma de vectores y múltiplo escalar son las siguientes. Si yo sumo 2 vectores, A más B, eso va a ser lo mismo que si sumo B más A. ¿Cómo le llamamos a esa propiedad? Adelante, no. Conmutativa. Exacto, es la conmutatividad en la suma. ¿Ok? Conmutatividad en la suma. Muy bien, propiedad 2 me dice que si tengo 3 vectores y sumo los vectores B más C y a lo que resulte lo sumo con A, va a ser lo mismo que si primero sumo A con B y lo que resulte lo sumo con C. ¿Cómo se llama esa propiedad? Adelante, Naomi. No estoy segura, pero creo que es asociativa. Así es la asociatividad en la operación suma. En los reales esa propiedad se cumple. Pues bueno, también se cumple aquí con los vectores. Siguiente propiedad, gracias Naomi. Propiedad 3 me dice que... Adelante, Naomi. Es el neutro aditivo. Exacto. Si yo tengo un vector A cualquiera y le sumo el vector 0, este 0 que está en negritas va a ser el vector, es igual al mismo vector A, es el neutro aditivo. Gracias. Propiedad 4. ¿Quién reconoce la propiedad 4? Adelante, Naomi. Es la propiedad del inverso aditivo. Así es. Inverso aditivo. Si tengo un vector y le sumo su negativo, el resultado va a ser 0. El vector 0. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la suma de vectores me da otro vector. Muy bien, propiedad 5 me dice que si yo tengo la suma de 2 vectores que voy a multiplicar por un escalar m, eso va a ser igual a que si primero multiplico cada vector por el escalar y sumo los nuevos vectores. ¿Sale? ¿Qué propiedad es esa? Adelante, Naomi. ¿Distributiva? Así es, distribuir el producto sobre la suma. Muy bien. Propiedad 6. Aquí tengo la suma de 2 escalares que luego voy a multiplicar por A. ¿Por qué digo primero hago la suma y luego multiplico? Y acá arriba también primero hago la suma y luego multiplico por el escalar. Porque por jerarquía de operaciones tengo que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Jerarquía de operaciones. Entonces, tengo una suma de escalares que luego voy a multiplicar por un vector. Me dice esta propiedad que puedo multiplicar al vector por cada escalar primero y luego hacer la suma y me va a resultar lo mismo. ¿Sale? Igual aquí es distribución de el producto por un escalar sobre una suma. Propiedad 7. Tengo la multiplicación de 2 vectores, perdón, de 2 escalares que voy a multiplicar por un vector. Y eso es igual a que si primero multiplico uno de los escalares por un vector y lo que resulte lo multiplico por el otro vector o multiplicar al vector por el escalar m y luego lo que resulte por el escalar m. Ahí tenemos... ¿Qué propiedades? Ahí hay varias. Hay 2. Adelante, Naomi. Es conmutativa y distributiva. Conmutativa y asociativa. Ah, sí, asociativa, perdón. Conmutaste los escalares y luego asociaste diferente entre escalares y vectores. ¿Sale? Muy bien, propiedad 8. Si yo multiplico al escalar 1 por A, me lo deja igual. ¿Cómo le llamamos a 1 en este caso? Vamos, Naomi. Es el elemento neutro. Para la
multiplicación. Exacto, para la multiplicación. Neutro multiplicativo, porque acuérdense que existe el neutro aditivo. Entonces hay que hacer la aclaración. Neutro aditivo, neutro multiplicativo. Y finalmente la propiedad 9 que me dice que si yo multiplico al escalar 0 por el vector A, me va a dar el vector 0. ¿Sale? Y también me va a dar el vector 0 si multiplico cualquier escalar por el vector 0. ¿Se entiende esa última propiedad? Adelante. No, perdón, me equivoqué. Ah, ok, sale. Muy bien, perfecto. Entonces esas propiedades, voy. Adelante, Fernanda. Pregunta, profesora, ¿cuál era la propiedad de la 6? La 6 es distribución del producto sobre la suma. Aquí estás sumando los vectores y luego vas a multiplicar por perdón, sumando los escalares y luego multiplicas por el vector. Ok, sobre la Sí. suma. El producto sobre la suma. ¿Perdón, Fernanda? No, gracias, digo. Ok. Sale. Avanzamos. Otra definición, la definición de vector unitario. ¿A qué le suena eso de vector unitario? Voy. De 1, ¿sí? Tiene que ver con el 1. Vamos a ver ahorita en dónde aparece el 1 para que le llevemos a ese vector unitario. ¿Se acuerdan qué es la norma, módulo o magnitud de un vector? ¿Qué es eso? ¿Y cómo la calculamos? Adelante, Fernanda. Es la suma de sus componentes, que siempre da positivo. Ahí falta un poquitín. Falta precisar algunas cositas. Adelante, Héctor. La magnitud es el tamaño del vector. La longitud. Sabemos, así es, Héctor, la longitud o el tamaño del vector. Sabemos que un vector es un segmento de recta dirigido. Entonces, ese segmento tiene un tamaño. Perfecto. El vector A, con componentes A1, A2, es un vector unitario si su norma es igual a 1. Esa es la definición, ¿sale? Les voy a poner aquí para que precisemos lo que es la norma de un vector. Así calculamos la norma de un vector, que ya, como dijo el compañero Héctor, es el tamaño de mi vector, la longitud del vector. Adelante. Más bien chat. Exacto, Liliana. Calculas la norma de tu vector y te va a dar 1. ¿Ok? Es de tamaño 1 tu vector. Muy bien. Les voy a pedir para dar algunos ejemplos que calculen o determinen cuáles de estos vectores son unitarios. Ahí está el vector A. El vector B. El vector Y.
y un vector más. El vector J. Ahí están las componentes. Por favor, determinen la norma de cada vector para que me digan cuál es unitario y cuál no. Adelante, todo suyo. A, I y J son vectores unitarios, nos indica Elizabeth. ¿Alguien más? ¿Ya tiene sus resultados? Adelante, César. I y J son vectores unitarios. ¿I y J? Sí. ¿A no? La ¿Mande? compañera Elizabeth dice que A. ¿A ti no te salió A? No, bueno, a mí no me salió. Ok, gracias. ¿Alguien más que me comparta sus resultados? O pregunto. A ver, voy para allá. Brian, dame tus resultados, porfa. ¿Cuáles de esos 4 vectores son unitarios? Brian. Pues de esos, el A, El A. el I Ujú. y el J. ¿Coincides con Marta Esmeralda? Sí. Ok. A, I y J. Muy bien, ¿alguien más? Elizabeth Macías, ¿tú qué opinas? Elizabeth Macías. La verdad no estoy segura, maestra, disculpe. Ok. Haz las operaciones, haz el ejercicio para que me respondas el resultado, por favor. Israel, ¿tú qué opinas? Todavía no termino mis, pero I y J sí son unitarios. Ujú. ¿Solo I y J? Es que todavía no termino. Como estaba copiando lo de arriba, todavía no termino. Ah, ok, pero ya tenemos ahí J como candidatos. Sí. Liliana dice que ella obtuvo a I y a J. ¿La A es la que está allí o esa A y J es el vector o es parte de tu redacción? Me confunde el vector. Gracias, Liliana. Ok. Muy bien. Pues en efecto, los vectores A y J son unitarios. B no es unitario. Recuerden que la norma debe dar como resultado 1 para que sean unitarios. Por ahí, si alguien obtuvo resultados diferentes, vuelva a calcular, vuelva a hacer sus operaciones, por favor, con calmita. ¿Alguna pregunta sobre esta definición? Voy.
Bueno, se arrepintieron, ya no veo manitas. Adelante, César. ¿Por qué la A le dio, bueno, es unitaria? Si se supone es una suma, 4 y 3. Sí, pero estás elevando al cuadrado. Naomi, ¿quieres responder? ¿O eso Sí, pues da 1 porque pues los estás elevando al cuadrado y al momento de sumar los numeradores da 25 y queda 25 sobre 25, que es 1, y pues raíz de 1, 1. Por eso queda así. Gracias, Naomi. ¿Resuelta la duda, César? ¿O no? Sí, todo bien. A ver, aquí yo creo que el meollo del asunto está en donde tenemos 4 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado. Y eso va a ser igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado más 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Puedo distribuir el exponente por propiedades o leyes de los exponentes. ¿Cuánto es 4 al cuadrado, César? 4 al cuadrado. 16. 16 5 sobre al cuadrado. 25. Perfecto, 25. más. 9 Ajá. sobre 25. Perfecto. Esas fracciones se pueden sumar como mantequilla, ¿no? ¿Por qué? El componente de abajo queda igual y el de arriba se suma 25 sobre 25 da 1. Exacto, 16 más 9 son 25 entre 25. Esto es raíz de 1 y la raíz de 1 es 1. Se pueden sumar porque tienen el mismo denominador. Entonces, directo sumas. Listo. Llegamos al 1. ¿Sí, César? Sí. Perfecto. Borro. Muy bien. Muy bien, continuamos trabajando. Allí tenemos entonces que los vectores unitarios son los vectores I, J y el vector A. Muy bien. Esos vectores I y J son especiales. Los vectores I y J son vectores unitarios especiales. Sirven para representar vectores de una manera alternativa. ¿Cuántas formas de representar vectores ya conocemos? ¿Cuántas formas de escribir vectores o de representar vectores tenemos? ¿Y cuáles son? ¿De qué manera podemos escribir vectores? Adelante. Sería por componentes y por segmentos dadas las coordenadas. Así es, Héctor. Por componentes, que fue la segunda que trabajamos, y podemos escribir un vector también con las coordenadas de su punto inicial y las coordenadas de su punto final. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues vamos a conocer una forma más para escribir un vector. Entonces, vamos a conocer la forma J para vectores. ¿Cómo puedo escribir al vector en su forma IJ? Comienzo. Supongamos que tenemos el vector A que tiene componentes A1 y A2. Recordando la definición de suma de vectores, díganme si esta igualdad es cierta. Que A1, A2 es igual al vector A1, 0 y al vector más el vector 0, A2. Es decir, si yo hago esta suma, ¿me da como resultado este vector? Díganme si sí o no. Adelante, Naomi. Sí, da lo mismo. Así es. Si yo realizo esta suma,
me va a dar como resultado este vector. Entonces, este vector lo voy a reescribir como esta suma. ¿Qué otra operación hemos visto con vectores? ¿Qué otra operación hemos visto con vectores? Adelante, Naomi. Multiplicación. Por un Por un... escalar. Ajá, sí, por un escalar. Así es. Hay que hacer la especificación porque más adelante vamos a ver otra operación y nos podemos confundir. Hay que aclarar. Entonces, también hemos trabajado la multiplicación de un vector por un escalar. Bien. Díganme ustedes si esta suma de vectores la puedo reescribir como esto, o lo que es lo mismo. Si hago este producto de un escalar por cada vector, obtengo esto. Por favor, revisen. ¿Es cierta o no la igualdad que escribí allí? Es cierta. Gracias. Es cierta. Entonces, díganme aquí a quién reconocen. En esa última expresión, ¿a quién reconocen? ¿No reconocen a nadie? Los vectores IJ. Así es, Elizabeth, así es, Naomi. Aquí tenemos al vector IJ, perdón, al vector I, y este es el vector J. El vector I está multiplicado por la primer componente y el vector J por la segunda componente de mi vector A. ¿Sale? Entonces, esta es la forma IJ del vector A. ¿Sí? Limpio la expresión que tengo arriba y en lugar del vector escribo su nombre, escribo el vector I y el vector J. Es lo mismo que arriba. Entonces, decimos que A igual a la componente 1 por el vector I más la componente 2 por el vector J es la forma IJ para vectores. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, continúo. Vamos con los ejemplos. Permítanme. Voy. Adelante, Héctor. Sí, maestra. Yo no entendí. Si sumamos los vectores A1 y A2, que serían 1,0 y 0,1, entonces nos daría un vector de suma 1,1. Pero yo no entendí por qué sale la forma I y J. ¿De dónde sale el vector I y el vector J? ¿Tu duda es desde esa parte que estoy trabajando, Héctor? ¿Que estoy señalando? Va. Escribí este vector A separándolo en los dos vectores, en la suma de dos vectores.
¿Cómo sumas vectores? Sumas componente 1 de uno más componente 1 del otro. Y esa te da la componente 1 de tu vector. Suma. Entonces A1 más 0, pues me da 1. Y 0 más A2 me da A2. Entonces, si yo realizo esa suma, obtengo este vector, ¿cierto? Ujú. Sí. Es como descomponer tu vector. Lo descompuse en dos vectores. Pero yo sé que al hacer esta suma, puedo regresar al vector del que partí. ¿Sale? Y luego aquí, de esta suma para acá, estoy trabajando el múltiplo escalar de un vector. Y entonces digo, puedo sacar al A1 a multiplicar al vector 1,0. ¿Por qué? Porque si yo hago esta multiplicación de A1 por 1,0, ¿qué me da aquí? ¿Qué me da aquí? A1. Si multiplico A1 por el vector 1,0, ¿qué me da? Sería el vector A1 y No. Bueno, sí, si lo escribes como acá abajo, porque este es tu vector y. Ya sabes que el vector que tiene componentes 1,0 es tu vector y ya sabes que el vector que tiene componente 0,1 es tu vector j. Entonces puedes cambiar el 1,0 por i o puedes cambiar el 0,1 por j. Pero a lo que yo me refería era si multiplicas a 1 por el vector cuyas componentes son 1,0, te da esto. ¿Estás o no estás de acuerdo? ok, sí, 1 por A1 es A1 y 0 por A1 es 0. Exacto, y te da este vector. Es un poco como ir de atrás para, de adelante, sí, si esto es lo primero, ir de lo último a lo primero, como si te estuvieras regresando. Nada más para mostrarte que ese vector se puede escribir como, como el vector i por la componente A1 y por el vector j por la componente A2. O sea, si yo realizo las operaciones, al final voy a regresar a mi vector original A1. No sé si resolví la duda, Héctor. Creo que sí, sí. Igual con un ejemplito aterrizamos. Tenemos entonces una tercera forma ya de describir un vector. La primera que vimos fue con sus puntos, el punto de inicio y el punto de término. Le doy nombre a los puntos y digo es mi vector PQ y pongo la flechita. La otra forma de escribirlo fue por componentes, que esa ya la tenemos más trabajada, la hemos estado usando más. Muy bien. Vamos a escribir el vector A, cuyas componentes son menos 6,0, como vector en forma I, J. Ya vi qué pasó. Como tienen signo de mayor que y pongo un igual, me lo modifica. Ok. Si mi vector A es menos 6,0, aquí me está diciendo que en su forma IJ va a ser la componente 1 de mi vector por el vector J más la componente 2 de mi vector, perdón, I aquí, por mi vector J. Muy bien, vamos a sustituir. ¿Quién es la componente 1 de mi vector original? Es menos 6. Menos 6. Y la voy a multiplicar por el vector I. ¿Quién es el vector I? ¿Es 1? Adelante, Fernanda. Sería el de 1,0. Así es, voy a poner 1,0. Más, ¿quién es el componente A2 de mi vector original? 0. 0. Muy bien. Y eso lo voy a multiplicar por J. ¿Quién es el vector J? 0,1. Ujú. Muy bien. Ay, ¿qué estoy haciendo?
Ok, muy bien. Esta multiplicación es posible. Voy a sustituir el vector JI, perdón, por su nombre. Entonces voy a poner menos 6i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a sustituir esto. Ese vector se llama I. Este vector, ¿cómo se llama? J y quedaría como literal J. Más 0, vamos a ponerlo allí. No puedo dejarlo como J porque es como si tuviera un 1. Es el 0 y pongo el Ah, sí, 0. cierto, porque se multiplica 0 0 por por 0. 0. Ajá, sí, 0 por 1. Ok. Muy bien, ¿puedo simplificar esa expresión? ¿Hay algo allí que no necesite? ¿O que no me sirva de nada en esta última expresión? El 0 y la J, ¿no? 0 por J, ¿cuánto me da? Pues 0. Y el 0 allí no me aporta nada. Entonces limpio la expresión y al final lo que me queda es menos 6i. ¿Estamos de acuerdo? Todo este rollo, limpio la expresión y me quedo con el resultado nada más. Todo esto para expresar que la forma IJ de mi vectora es menos 6i. ¿Sí? ¿Queda claro lo de la forma IJ? ¿Otro ejemplo? Entonces, cuando yo vea que mi vector es menos 6i, es decir, no está la j, ya sé que la segunda componente es un 0 y la primera componente es un menos 6. ¿Sí? Es como ir de aquí hacia atrás para llegar a mi vector original. Otro ejemplo. Si tengo el vector u, esto es igual ¿a qué? ¿Cuál será su forma IJ? Adelante, Fernanda. Quedaría 5, Ajá. 1,0 más menos 3, 0,1. Perfecto. Sustituye o sustituyan todos esos vectores 1,0 y 0,1 por su nombre. Y de una vez hagan operación con los signos que me quedan. Sustituyo este vector que ya sé que se llama i, lo sustituyo por la i, y este vector que ya sé que se llama j, lo sustituyo por j, y ¿qué me queda? ¿5i menos 3j? 5i menos 3j. Así es. Héctor, adelante. Sí, iba a decir lo mismo. Sí. Entonces, lo estamos haciendo paso por paso. Cuando ustedes dominen el concepto, ya lo pueden hacer rápido. Entonces, el vector u, que tiene componente 5, menos 3, en su forma IJ, queda así. Aquí está en su forma por componentes y acá está en su forma IJ. ¿Me explico? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, chicos, a ver, adelante, Emanuel. Perdón, Héctor Miguel. Sí.
Entonces, bueno, ¿eso es solo una anotación o se grafica diferente? Es el mismo vector, es el mismo vector que solo lo escribes diferente, es notación. Ah, ok. Si lo quieres graficar, si te dan la versión IJ, pues la regresas a versión componentes y lo puedes graficar. Sí. Vamos a hacer ejercicios así. Chicos, pregunta, ¿con ustedes ya trabajé el problema prototípico? ¿Ya lo leímos y comentamos? ¿Sí o no? No, maestra, creo que todavía no. Ouch. Bueno, Ayer nuestra lo próxima. leyó. ¿Perdón? Creo que ayer sí lo vio. No recuerdo bien. Recuérdame, porfa, porque Ayer leímos. Sí, ayer lo leímos. ok, perfecto. Entonces ya trabajamos problema prototípico. Paso lista y terminamos la sesión por hoy, ¿sale? Adelante. Maestra, yo tengo una duda del prototípico. Dime. Bueno, vamos a hacer un climograma. Estoy viendo cómo se va a hacer, pero los datos, encontré una página de Conagua que tiene datos de 1991 hasta el 2020. ¿Nos serviría esos datos? O porque datos más recientes no he encontrado, ni en INEGI, Conagua no tiene datos más recientes. No sé qué de otra fuente pudiéramos encontrar más recientes, o podemos usar esos datos que están atrasados, pero bueno, llegan hasta el 2020. Sí, están bastante atrasadillos. Busquen un poquito más y si encuentran más recientes es mejor, porque pues si se trata de como encontrar un patrón para predecir futuros comportamientos, ya estamos muy atrasados, ¿no? Sí, Traten. es que Conagua tiene datos más recientes, pero de predicciones. No tienen lo que sí resultó, o sea, tienen sus datos predecidos y son recientes, pero no tienen los datos que sí fueron hechos. No tienen los reales, digamos. Ajá, sí. Sigan buscando. Yo voy a investigar también dónde podremos sacar información. Y si no hay, pues ni modo con esos datos. Sí, maestra. Finalmente, lo que nosotros vamos a usar, pues es la modelación usando la ecuación de la recta y utilizando regresión lineal también. Y podemos analizar comportamientos por intervalos de tiempo para analizar y decir cómo fue el comportamiento, ¿va? Sí, Pero sigan porque, bueno, buscando a ver si encontramos. porque, bueno, vi que el climograma va a llevar datos de milímetros de lluvia y temperatura en grados. Y esos precisamente son los datos que encontré, pero hasta el 2020. Así de preciso, temperatura y milímetros de lluvia, no he encontrado más. Tengo un compañero docente que le sabe eso del clima. Le voy a preguntar a ver si él tiene el lugar donde podamos encontrar datos más recientes. ¿Sale? Sí, maestra. Mientras sigan buscando, porque sí, ya están muy viejitos. Ok, paso lista. Fernando Aguirre, Irving Daniel, Ana Laura Barrientos, Jorge Rubén. Ok, es la asistencia. Jorge, hace ratito ya no pudiste participar. Saliste y entraste. Se veía que intentabas hablar, pero no se escuchaba nada. Ajá, lo supuse. Arturo Calva, Eira Giovanna, Diego de la Cruz, Víctor Manuel de la Cruz, Presente. Willy Baldo del Valle, Itzel Liliana, Presente. César Israel, Presente. Naomi Vianey,
Presente. Marta Esmeralda, Presente. Regina García, Presente. Wendy Judith, Christopher Giovanni, Presente. Sujaila, Alfredo Loesa, Presente. Héctor Miguel, Presente. María Fernanda Méndez, Presente. Jaime Enrique, Brian Axel, José Fernando, Marlene Quintana, Marlene Quintana, gracias. Ok, los dos Quintana ya están, gracias. José Aldair, ok, Aldair. José Manuel Ramírez, Presente. Brandon Guillermo, Presente. Fernanda Reséndiz, Presente. Norma Rivera, Ángel Jaime, Presente. César Iván, Presente. sí, Aldair, te vi, Elizabeth Saturnino, Ricardo Serrano, Presente. Brian Ali, Presente, maestra. Elizabeth Torres, voy. No me bajen la manita porque no veo quién es. Gracias, Elizabeth. Estoy con Elizabeth Torres Salas, gracias. Paola Guadalupe y Frida Jocelyn. Ok, perfecto, chicos y chicas, terminamos por hoy, son libres, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesora. hasta luego. Hasta luego, Buen maestra. fin de semana, hasta luego. Igualmente. Gracias. El lunes recuerden que es día feriado, no hay clases. Gracias. Ok, nos vemos hasta el jueves entonces. Nos vemos, sí. Al ratito mando mensaje a todos los Classroom por si alguien anda por ahí despistado. Que estén muy bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta Buen día, luego. bye. Cuídense. Bye, bye.